Muy buenos días, mi nombre es José David Zapata y junto a mis compañeros Kelly Marcela, Andrea Alejandra y Óscar Andrés les vamos a exponer el día de hoy sobre los aspectos de la cultura griega. Aspecto histórico. La historia griega inicia a partir del siglo XII a.C. y se prolonga hasta el año 146 a.C., en que los romanos la someten y la convierten en una provincia de su imperio. Durante todo este tiempo, los griegos desarrollaron su historia en tres periodos: el periodo arcadio o primitivo, la Grecia clásica y el periodo helenístico. En el periodo arcadio está caracterizado por sus esculturas dotadas de la sonrisa arcaica. Se extiende desde el fin de la Edad Oscura hasta la derrota del último tirano de Atenas. El periodo de la Grecia clásica florece y alcanza sus formas ideales con la construcción de sus grandes templos, la redacción de sus grandes obras literarias. Y el periodo helenístico se expande por el Mediterráneo, África y Asia de la mano de Alejandro Magno. Culmina con la derrota de Grecia frente a las tropas romanas. La cultura griega ha sido muy famosa por las contribuciones intelectuales. Los griegos son considerados los fundadores de la filosofía, la matemática, la medicina y la ciencia en general. También fueron los primeros en desarrollar un concepto de democracia. Incluso fueron los primeros en crear una constitución, tener escuelas públicas y escribir gramáticas y axiomas tanto para la aritmética como para la geometría. Muchos de estos logros han sido adoptados por las sociedades modernas y se utilizan para ampliar la base de conocimientos de la humanidad. Los griegos sobresalieron en la música, la danza, la poesía, el teatro, la pintura y la escultura gracias a su amor por la naturaleza. También valoraban mucho la filosofía, la literatura, los mitos épicos, las crónicas históricas y la táctica. Grecia también ejerció una influencia significativa en la cultura romana. Muchos aspectos de la antigua Roma se inspiraron en la cultura griega. Esto incluye las fiestas, la arquitectura, los juegos popularizados por los romanos. Incluso los romanos adoptaron el alfabeto griego para escribir su propio idioma, que es el latín. Ellos también se hicieron de cargo de varios deportes griegos, como lo es la lucha libre y el boxeo, y lo incorporaron a sus propias culturas atléticas. Estuvieron entre las primeras culturas en comprender lo precioso que es la vida. Sus ricas tradiciones las mantuvieron conectadas con la naturaleza de una manera que ninguna otra civilización los haya podido duplicar. Finalmente, los antiguos griegos son famosos por las contribuciones intelectuales, así como por su amor por la naturaleza. El legado que dejaron sigue vivo en muchas sociedades modernas gracias a su afición por los juegos y a la vida física, como una de las primeras naciones verdaderamente civilizadas de la humanidad. Ellos también establecieron un fuerte ejemplo a seguir para las culturas futuras. En cuanto al aspecto literario, la literatura griega es considerada una de las mayores contribuciones en el mundo, ya que los antiguos griegos fueron los pioneros en muchos conceptos importantes que todavía se usan en la actualidad. Por ejemplo, fueron los primeros en tener una biblioteca pública y en desarrollar el concepto de la república. A su vez, fueron los primeros en tener un ejército con un comandante en jefe. Y por último, también son las primeras personas en tener un gobierno democrático completo con una legislatura electa. Y todos estos conceptos fueron adoptados por otras culturas como el Imperio Romano. La literatura griega es considerada como una de las mayores contribuciones culturales del mundo. Se considera que los textos fundacionales de esta literatura occidental son la Ilíada y la Odisea de Homero. Estos poemas épicos que aluden a la lucha griega por sobrevivir frente a la adversidad durante la guerra de Troya, como también el alfabeto griego, los Juegos Olímpicos y otras contribuciones culturales, a menudo se mencionan cuando se habla de los griegos con entusiasmo. Además de la poesía, la literatura griega incluye el drama, poesía épica,
comedias, sátiras, tragedias y demás. Algunas de estas obras aún no se han traducido al inglés, por lo que son poco conocidas en este idioma. Esta literatura era principalmente poesía filosófica, entrelazada con la narrativa. La tragedia fue uno de los géneros literarios más populares dentro de los griegos. Tendían a enfocarse en personajes heroicos que sufrían eventos trágicos, pero finalmente triunfaban sobre ellos, a través de la perseverancia y el coraje. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre los aspectos culturales. Una de las civilizaciones más grandes de la historia fue la de los griegos, debido a que a lo largo de su existencia los griegos crearon muchas obras de arte y filosofía, convirtiéndolos en una de las culturas más influyentes de la historia mundial. También inventaron muchas tecnologías que han contribuido en gran medida a la sociedad. Además de todo esto, los griegos también le mostraron al mundo cómo ser felices y estar contento en la vida. En primer lugar, la cultura griega se basa en la excelencia intelectual, escuchen bien, y académica de los filósofos, científicos y eruditas. Durante su vida, Grecia fue el hogar de figuras griegas tan famosas como Sócrates, Platón y Aristóteles. Otros intelectuales griegos notables incluyen a Hipócrates, Heráclito y Zeno. Con una base tan sólida en el conocimiento general de los griegos, estaban muy bien versados en una amplia gama de temas. Es por eso que tuvieron una influencia tan fuerte en la sociedad. Eran naturalmente inteligentes y cultos. Como otro ejemplo de excelencia intelectual entre los griegos, el atletismo también era una gran tradición entre ellos. Algunos ejemplos de atletas griegos famosos incluyen a Milo y Fuenecia. Además del atletismo, la poesía también floreció dentro de la cultura griega. Homero es uno de los más grandes poetas de la historia mundial y es responsable del poema épico La Ilíada. Además de la poesía, artistas griegos como Praxiteles y Fidias fueron conocidos por sus habilidades creativas en las artes. A fin de cuentas, es fácil ver cómo Grecia fue verdaderamente bendecida con una gran cantidad de ideas y talentos. Otro aspecto de la cultura griega que se recuerda hoy en día es su poderío militar. Los griegos hicieron retroceder la invasión de Troya con solo una pequeña flota de barcos. Esto se conoce como el caballo de Troya, ya que permitió a Grecia derrotar injustamente a Troya sin siquiera poner soldados en el campo. Además, durante las guerras greco-persas, Alejandro III de Macedonia, conocido como Alejandro Magno, derrotó sin ayuda a la unidad militar de la élite de Persia. Para concluir esta introducción a la cultura griega, debemos señalar que ha dejado una huella eterna en la cultura mundial gracias a sus dones naturales en varios campos. Esto incluye la filosofía, el atletismo, el arte, la poesía y el poderío militar de Alejandro Magno. Los griegos no solo se destacaron en la creación de grandes mentes, sino que también fueron un grupo excelente en lo que respecta al atletismo y las artes. Su legado sigue vivo a través de sus productos populares como Pepsi o sus obras intelectuales como Hamlet o la Ilíada. Cualquiera que sea la forma que tocara en la historia, está claro que Grecia fue realmente una gran civilización. Muchas gracias por su atención.